¿Qué tienen en común un sicario, un traidor bíblico y un fiscal implacable? Todos han cobrado vida gracias al talento brutal de Juan Sebastián Calero. Si creciste viendo novelas colombianas o te atrapaste con Narcos, seguro lo has visto brillar. Pero, ¿cuáles son sus personajes más legendarios? Hoy te traigo un ranking que va desde los menos conocidos hasta el más icónico, ese que todos recuerdan con solo escuchar su nombre. Vamos a repasar desde sus inicios como Miguelito en Señora Isabel, pasando por el temido Richard de Pandillas, Guerra y Paz, hasta llegar a sus papeles en producciones internacionales como Narcos. ¿Será su rol como el navegante el número uno? ¿O quizás Gonzalo Rodríguez Gacha lo superó? ¿Qué tan lejos llegó como Judas Iscariote? Hay muchas sorpresas, momentos épicos y personajes que marcaron generaciones. Así que si eres fan del drama, la acción y las grandes actuaciones, quédate hasta el final porque este top está imperdible. Jorge, La Jaula. Un personaje olvidado por muchos, pero que dejó huella en quienes lo vieron. Jorge era una bomba emocional a punto de estallar. Vulnerable, intenso y atrapado en su propio laberinto mental. Fue una de las primeras veces donde Calero mostró su capacidad para interpretar la fragilidad masculina sin caer en exageraciones. Aunque esta serie no tuvo tanto impacto masivo, los que la vieron recuerdan perfectamente la energía cruda que él transmitía. Su actuación fue una advertencia de lo que vendría después. Octavio Rangel, Sin senos sí hay paraíso. En una serie dominada por mujeres poderosas y conflictos turbios, Octavio Rangel fue una pieza clave del juego sucio. Calero lo interpretó con una mezcla de cinismo, desprecio y resignación que generaba repulsión y empatía a la vez. Su personaje era un engranaje silencioso del sistema corrupto. Lo interesante es que no necesitaba grandes monólogos ni escenas de impacto, era una amenaza latente. A veces, un silencio suyo decía más que 100 líneas. Octavio fue una sombra peligrosa que nunca sabías cuándo iba a atacar. Vicente Morales, el Sardino, el robo del siglo. Basado en hechos reales, este personaje mostró otra faceta de Calero, la de la frialdad calculadora. El Sardino era parte del equipo que ejecutó uno de los robos bancarios más asombrosos de la historia colombiana. Y aunque el foco no estaba completamente en él, su presencia era clave. Lo interpretó con un aire callado, observador, meticuloso. Un personaje de pocas palabras, pero mucho peso dramático. Fue una prueba de que Calero no necesita ser protagonista para robarse la escena. Numeral 7. Alonso Henao, Arelis Henao, Canto para no llorar. En este biopic musical, Calero interpretó al padre de Arelis. Aunque el personaje no era principal, su carga emocional era profunda. Representaba el machismo arraigado, la figura autoritaria que por momentos se quiebra. Alonso era el reflejo de una generación que no sabía cómo criar a una hija libre. La interpretación de Calero no fue caricaturesca ni simplista, fue real, incómoda y dolorosa. Muchos espectadores sintieron que estaban viendo a su propio padre en pantalla, y eso dice mucho del nivel actoral. Judas Iscariote, María Magdalena. Interpretar a Judas no es tarea fácil. Se necesita matiz, profundidad y una desconexión del estereotipo religioso clásico. Calero no lo interpretó como el traidor, sino como un hombre en guerra consigo mismo. Su Judas es introspectivo, dolido, desgastado por decisiones que ya no puede deshacer. En cada escena había una carga trágica que lo hacía más humano que villano. Incluso algunos críticos resaltaron que fue uno de los Judas más convincentes de los últimos años en televisión. Fue teatro puro, emoción contenida, y una interpretación que merece más reconocimiento del que tuvo. Gonzalo Gaviria, Escobar, el patrón del mal. Encarnar al joven primo de Pablo Escobar fue un reto enorme. Gonzalo Gaviria no era solo un familiar, era su cómplice, su sombra, su segunda voz. Juan Sebastián Calero asumió ese papel con una intensidad impresionante. En la serie, su personaje se va transformando de un joven aparentemente inofensivo a un actor clave dentro del imperio del narcotráfico. Lo fascinante es que nunca lo vemos como un monstruo de entrada. La transformación es progresiva, lenta, casi invisible, y justo por eso, tan poderosa. Gonzalo es uno de esos personajes que mientras más lo ves, más te incomoda, porque reconoces en él el peligro silencioso de la lealtad ciega. Además, esta serie fue una de las más vistas en América Latina y marcó un antes y un después en el género narco. El impacto cultural fue tal que memes, imitaciones y diálogos de la serie siguen vivos hoy. Calero logró sobresalir en un elenco lleno de estrellas. Y no lo hizo gritando, lo hizo con una mirada que decía, yo también soy capaz de todo. Numeral 4. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, Diomedes.
Sí, interpretó al mismo personaje en dos producciones distintas, y eso no es casualidad. Calero nació para ser gacha. En Alias el Mexicano, se mete de lleno en la piel de uno de los capos más peligrosos. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Diomedes. Sí, interpretó al mismo personaje en dos producciones distintas, y eso no es casualidad. Calero nació para ser gacha. En Alias el Mexicano, se mete de lleno en la piel de uno de los capos más peligrosos de Colombia. No lo caricaturiza, lo humaniza. Lo muestra como alguien que ríe, ama, sufre y claro, mata sin piedad. Lo impresionante fue su capacidad de replicar ese mismo personaje en otra producción, Diomedes, sin que se sintiera repetido. En Alias el Mexicano, lo vemos crecer, cometer errores, traicionar y construir su imperio. En Diomedes, lo vemos ya como una leyenda temida. La crítica fue clara. Calero logró hacer dos versiones del mismo monstruo sin perder frescura. Fue tan convincente que muchos espectadores creyeron que eran actuaciones grabadas en la misma época. Pero no, fueron años después. Eso habla del dominio absoluto que tiene sobre la construcción de personaje. El gacha de Calero es brutal, carismático y despiadado. Y sobre todo, inolvidable. Aníbal, Distrito Salvaje. Aquí Calero se aleja del narco para explorar otra oscuridad. La del poder urbano, el liderazgo barrial, la violencia que se hereda. Aníbal no es un villano, pero tampoco es un héroe. Es un sobreviviente. En Distrito Salvaje, vemos a un hombre que intenta mantener el control sobre su entorno sin perder el respeto. Lo fascinante es que cada decisión que toma Aníbal es cuestionable, pero entendible. Y eso solo se logra con una actuación honesta. Calero logra que el espectador no sepa si odiarlo o admirarlo. Este personaje recibió aplausos de la crítica internacional. Netflix le dio una plataforma global, y muchos descubrieron al actor colombiano del que todos deberían estar hablando. El impacto fue tal, que el personaje trascendió la pantalla. Aníbal fue discutido en redes, foros y análisis culturales como un símbolo de las nuevas narrativas urbanas. Y todo eso, sin que Calero perdiera su esencia actoral, intensidad, contradicción y humanidad. El Navegante, Narcos, México. Este personaje le abrió las puertas del mundo. En Narcos y su versión mexicana, Calero interpreta al Navegante, un sicario que se convirtió en ícono. Lo increíble es que, con pocas líneas, logró transmitir más miedo que muchos villanos con diálogos enteros. El Navegante es el asesino silencioso. Su sola presencia genera tensión. Es el tipo que aparece cuando sabes que algo malo va a pasar. Y eso no se logra con maquillaje ni efectos, sino con actuación pura. Su interpretación fue tan sólida que el personaje, originalmente pequeño, fue extendido en ambas versiones. Los fans lo amaban y temían al mismo tiempo. Se volvió material de memes, análisis y hasta inspiración para videojuegos. El Navegante de Calero no es solo un personaje, es una marca. Representa lo que pasa cuando el talento encuentra el papel justo. Esos momentos mágicos donde el actor no actúa, se transforma. Ricardo Castro. El Richard, Pandillas, Guerra y Paz. Y en el puesto número 1. No podía ser otro. Ricardo Castro, mejor conocido como el Richard, es, sin duda, el personaje más icónico en toda la carrera de Juan Sebastián Calero. El Richard no fue solo un personaje, fue un fenómeno cultural. Apareció por primera vez en Pandillas, Guerra y Paz, una serie que marcó a toda una generación de colombianos. Y es que el Richard representaba todo lo que una historia urbana podía tener: crudeza, traición, lealtad, miedo y sobre todo, humanidad. Lo que hizo Calero con este personaje fue magia. Logró que un tipo que cometía crímenes y vivía en la violencia fuera profundamente empático. Nos dolía cuando lo traicionaban. Nos emocionaba cuando vencía. Y sí, lloramos cuando se caía. Su interpretación fue tan potente, que volvió en la segunda parte de la serie, años después, y el público lo recibió como a un viejo amigo. El Richard no fue solo una actuación, fue una era. Representó a miles de jóvenes atrapados en realidades duras, con sueños rotos y códigos de calle. Y Juan Sebastián no solo actuó, los vivió. Por eso, este personaje es más que ficción, es historia viva de la televisión colombiana. Si este ranking te sorprendió, espera a ver el próximo. Porque si Calero dejó cicatriz, Gabriela Spanik dejó fuego. No te pierdas nuestro video con sus 10 personajes más icónicos. Dale like, suscríbete y déjanos en los comentarios, ¿cuál fue tu favorito de Calero?